¿Preparados? Amén. Ahí donde tú estás, prepara por favor tu espada. Amén. Vamos a ir rápidamente al libro de Romanos, capítulo 8, verso 6. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos, amigos, familia, iglesia, cuerpo de Cristo en todo el mundo. Amén. Bienvenido a este tiempo para que podamos estudiar juntos la palabra de Dios. Amén. Has escogido la buena parte que no será quitada. Amén. Dice así la palabra de Dios, Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Oremos. Padre bueno eterno, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, estamos delante de ti, Señor, y queremos, Señor, tener esa reverencia delante tuyo, Señor. Amado Dios, te pido que tú puedas abrir nuestro entendimiento. Tu Espíritu Santo vaya haciendo la obra, Señor, en cada uno de nuestros corazones, Señor. Quita de nosotros, Señor amado, mi Dios, toda aquella semilla del enemigo que quiera sembrar o que quiera arrebatar, Señor, tu palabra, mi Dios, quitarnos el gozo. Y este tiempo, Señor, queremos pedirte, Señor, que tú prepares nuestros corazones, Dios, porque hoy hemos venido y estamos atentos, Señor, para recibir tu consejo, tu instrucción, Señor amado, y lo vamos a recibir con mansedumbre, Señor. Esa palabra implantada que puede salvar, Señor, nuestras almas, Señor. Este tiempo haz tu obra en nosotros, te pedimos, Señor, y que tu palabra, Señor, sea palabra que venga directamente de tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando dice aquí la porción de la palabra, dice el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuál es nuestra meta como hijos de Dios, como cristianos? ¿Cuál es nuestra meta en esta vida? Creo yo que según la palabra, y tú también vas a dar fe de ello, es agradar a Dios todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es nuestra meta, agradar a Dios. El ocuparnos, dice ahí, de la carne va a traer muerte, va a traer deterioro. El ocuparnos en muchas cosas que no agradan a Dios nos va a traer aún enfermedad. Y lo que hoy vamos a ver es algo muy especial, amén, en el sentido de que muchas veces nos ocupamos en la carne y por ende vienen ciertos trastornos a nuestras vidas que nos está alejando del diseño de Dios de caminar según su voluntad. Pero el ocuparnos, dice, del Espíritu es vida y paz. Esa palabra vida es la palabra griega zoe, que significa vida de Dios. Es decir, que cuando nos ocupamos en agradar al Señor, vamos a vivir aquí en la tierra como se vive en el cielo. Amén. No debemos esperar nosotros ir al cielo para tener gozo allá arriba, sino que ahora podemos vivir el gozo del Señor aquí en la tierra. La vida del cielo viviendo aquí en la tierra. Y hoy vamos a estudiar, el Señor puso en mi corazón el título plenitud de gozo. Amén. Esto bien lo dice el Salmo 16, verso 11. Amén. En tu presencia hay plenitud de gozo. Pero no solamente esto significa, más allá de ser un pasaje mesiánico que apuntaba a Cristo, amén, que todo esto estaba mostrando este salmo a nuestro Señor Jesús en su redención, en su resurrección. También esta porción de la palabra es para todos nosotros. En tu presencia hay plenitud de gozo. No solamente cuando estemos en la presencia física del Señor allá en el cielo, en el tercer cielo, no, sino aquí en la tierra podemos vivir vidas de gozo. Amén. Pero cuando nos ocupamos en la carne, hay un cierto trastorno que lo vamos a ver hoy, que nos separa de tener gozo, es decir, nos impide tener gozo pleno, plenitud de gozo en el Señor. Y esto es la amargura. No sé si alguna vez te ha pasado de tener alguna enfermedad o tener algún dolor, alguna dolencia, pues esas enfermedades o esas dolencias estorban, ¿sí o no? Físicamente o emocionalmente o aún espiritualmente. Amén. Si bien por el pasar de los años, este cuerpo, este cascarón, dice, se va envejeciendo. Amén. Se va deteriorando este tabernáculo. Amén. Pero digamos, cuando dice la palabra, si se deshiciere, dice, tenemos un edificio hecho por Dios. Amén. En los cielos. Es decir, este cuerpo, a raíz del pecado y de la naturaleza, va teniendo enfermedades. Y eso es muy normal. Amén. Ya sea mentalmente, ya sea físicamente, por la edad, tenemos deterioros. Pero aquí es donde vamos a puntualizar algo. Cuando vivimos una vida donde
tú tienes una edad, estás en tu plenitud, ya llámese joven o en la adultez, o aún en la vejez también, que tienes buena salud, amén, pero vienen ciertas enfermedades, ciertos dolores que no pueden ser comprobados médicamente. Es ahí donde tú debes decir, wow, aquí hay algo que está en mi corazón que me está impidiendo vivir en plenitud de gozo en mi vida cristiana. Y al hablar de plenitud de gozo, no estoy diciendo que no van a haber pruebas, no van a venir situaciones, no, sino que más al contrario, va a haber contentamiento, pero es algo que nos vamos a examinar, ¿ok? Nuestro hermano Lucio el día miércoles, y como decía también el pastor Emerson, has debido escuchar el mensaje, o los que han venido también, y te animo también a que lo puedas ver nuevamente, este mensaje de mucha edificación. Habló acerca de las tres Marías, amén, de un texto muy especial donde dice que María, la madre de Jesús, luego también María, que era la esposa de Cleofas, y María Magdalena estaban a los pies de Cristo, de la cruz, cuando todos los discípulos y los demás que habían solamente seguido por los panes y los peces se fueron, y solamente ellos estaban en aquella cruz, juntamente con Juan el amado, ¿ok? Estaban en aquella cruz, estas tres Marías, amén, perseveraron, y es lo que el Señor en el Espíritu ponía en mi corazón, perseveraron a pesar de la tanta dificultad o tantas situaciones amargas que estaban atravesando, porque déjame decirte que la palabra María, los hermanos católicos sutilmente el significado lo traducen María como la elegida de Dios, pero eso es falso. Si entras a Google, te va a aparecer ese significado, la elegida de Dios. Pero ¿sabes qué significa María? Significa amarga, amargura, rebelde. Eso significa la palabra María. Y quizás no lo sabías, y quizá aquí hay muchas Marías, o tal vez también muchas Marías que están escuchando allá afuera, pero en esto hay un propósito, y déjame decirte por qué. Cuando dice la palabra, y el Señor mismo le decía a María, la madre de Jesús, una espada atravesará tu alma. Es decir, aún el propósito en cada nombre tenía un propósito, ¿verdad? Cada nombre que era puesto por Dios y a cada uno de los antiguos. Ese nombre dice, una situación muy amarga vivió María, la madre de Jesús, porque vio a Jesús, que era el varón de dolores, ¿sí? Ahí experimentado en quebranto, que toda su vida estaba pasando con el sufrimiento. Y su madre pasaba una situación muy amarga al ver todo eso. Quizá también María Magdalena, de la misma manera, su vida anterior era una vida llena de amargura. Y así podemos ir viendo muchos ejemplos, pero para que podamos comprender que a pesar de situaciones o pruebas o circunstancias tan difíciles que pueden ser muy amargas para nuestras vidas, amén, aun cuando el libro de Ezequiel o en el libro de Juan, si no me equivoco fue el profeta Ezequiel, cuando le dieron a comer el libro y él lo comió, dice que fue amargo para su vientre, que significa que eran todos los sucesos que iban a acontecer. Y aunque todo lo que pueda acontecer pueda ser muy amargo para todo el mundo, incluso para nosotros, aún así podemos vivir en el Espíritu y aún podemos tener plenitud de gozo y llegar hasta la meta, amén, a pesar de las circunstancias, amén, amén. Esa palabra María, que significa en hebreo Mara, acuérdate que fue Noemí en el libro de Ruth, capítulo 1, verso 20 al 21, que ella misma dijo, ¿verdad? Ya no me llamen Noemí, significa Noemí placentera, qué hermoso nombre, dulzura, amén, pero ahora me van a decir Mara. ¿Por qué? Porque en amargura me ha puesto el Dios Todopoderoso. Ella misma reconoció que ahora el Señor me puso en esta condición. Había perdido su esposo y había perdido sus hijos, Malón y Kelión, si no me equivoco, y me corrigen, ¿verdad? Los esposos de Orfa y de Ruth. Entonces perdió, y ella misma dijo, no, ahora sí, me ha amargado el Todopoderoso, llámenme Mara. Y vivía una vida de esa manera, en amargura. Y vamos a ir un poquito ya agarrando el tema, amén, porque para poder vivir en plenitud de gozo, es decir, poder vivir en el diseño de Dios, poder vivir danzando en toda situación, es decir, cuando el sumo sacerdote se ponía el efod, cuando David también representa al sacerdote, amén, y una figura de Cristo, y empezó a danzar cuando traía el arca, amén, de la alianza, el arca del pacto, y empezaba a danzar delante de la presencia de Dios.
había gozo, a pesar de todo lo que pueda estar diciendo Mical, que le estaba juzgando, diciendo: se te ve tus usos, se te ve tus pantorrillas, tus piernas, te muestras como un cualquiera. A pesar de eso, nada le robaba el gozo a David, porque él vivía en plenitud de gozo, sabía delante de quién estaba y no se basaba en las circunstancias. Y es lo que vamos a ver para poder estar en el diseño de Dios y que nuestras vidas tengan gozo. Aún la palabra de Dios en el Nuevo Testamento reiteradas veces dice: tengan por sumo gozo cuando pasen diversas pruebas. En Santiago capítulo 1 verso 2, como dice la alabanza, tengan por sumo gozo. Aún Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor. Nuevamente repite, dice el apóstol Pablo: regocijaos. Aún él mismo decía: ustedes son nuestro gozo y gloria nuestra, decía Pablo. Es decir, ustedes, la iglesia, son mi gozo. Amén. Porque vivían en gozo. A pesar de estar encarcelados en el calabozo y en el cepo totalmente oscuro, ellos podían cantar himnos al Señor. Y es lo que algo está pasando en nuestras vidas y en todo el mundo, no solamente acá, que está impidiendo esta amargura poder vivir en plenitud de gozo. Amén. Y no estamos viviendo conforme al Espíritu, sino conforme a la carne, porque la amargura, más allá de que también médicamente vamos a entender aquí cuál es el significado, es una enfermedad del alma. Amén. Porque eso no te lo va a corroborar médicamente un doctor, sino que la palabra de Dios nos va a enseñar el diagnóstico y nos va a dar también el antídoto. Amén. Entonces, en gran amargura me ha puesto el Señor Todopoderoso, le decía Noemí a Ruth, ¿ok? Y a los que estaban a su alrededor. Entonces, esta palabra María, dijimos, si bien no hay una palabra griega, sino que esto deriva del hebreo, que es Miriam, acuérdate de la hermana de Moisés, esa palabra en hebreo es, sí, Mara, que es rebeldemente, ¿ok? O es amargura, amargo, amén. Es decir, podemos nosotros tener una naturaleza de esta misma condición, porque antes de conocer a Cristo vivíamos vidas de esa manera, amén. Pero ya estando en Cristo, ya no podemos vivir vidas de rebeldes, ya no podemos vivir vidas en amargura, llenándonos de amargura el corazón, impidiendo la obra del Señor. Acompáñame a la tercera carta de Juan, solo tiene un capítulo. Vamos a leer el verso 2 en adelante. Tercera carta de Juan. Vamos a leer desde el verso 2. Aquí Pablo está hablando al anciano Gayo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Una cosa es, y en el contexto podemos ver que cuando no andamos en la verdad, y lo habíamos estudiado el día viernes, pues van a venir situaciones donde no va a haber salud. Nuestra salud espiritual va a estar deteriorada porque no andamos conforme a la verdad. Y yendo al tema, porque todavía hay amargura en el corazón y no vivo en la plenitud de gozo. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos, dice ahí, andan en la verdad. Y esto lo vamos a ir viendo al nivel colectivo, es decir, como cuerpo de Cristo, como iglesia, pero también de forma personal. Hay un pasaje que es muy conocido, vamos al libro de Hebreos capítulo 12, verso 15, donde dice así la palabra de Dios: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, es decir, que bloquee la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, y de paso dice raíz de amargura, os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Dijimos, una enfermedad estorba, ¿verdad? Cuando quieres hacer algo, te estorba porque no puedes hacerlo. En estos días yo tenía un dolor muy fuerte en la parte de atrás, amén, y yo decía, ay, ¿será mis riñones? Pero bueno, después me daba cuenta que quizá era lumbalgia, tal vez por la falta quizá de ejercicio. Pero cuando el día de ayer en el ensayo alababa al Señor con todo el corazón, amén, se quitó totalmente ese dolor, amén. Y quizá uno puede atribuirle, no, es por falta de ejercicio, es por falta de esto. Es como hoy en día, desciende lluvia, ¿y qué están atribuyendo los que no conocen a Dios? Es que han bombardeado las nubes. Claro, sí, pues habrán bombardeado todos los 9 departamentos, ¿no? Es decir, algo que es absurdo, porque solamente Dios es que dice, no deja de dar testimonio, amén, y Él manda la lluvia, amén. Así que no podemos atribuirle, quizá pasas algún dolor, una enfermedad,
pero no atribuyes al médico, a los medicamentos, claro, son instrumento, no vamos a dejar de lado. Dios ha puesto también profesionales como el médico Lucas, amén, que también puso como médico del apóstol Pablo, pero ahí vemos que debemos darle la gloria a Dios, amén, siempre la gloria a Dios. Entonces dice ahí que la amargura es un estorbo, amén, para que podamos alcanzar la gracia de Dios. En otras palabras, aquí está diciendo que la amargura contamina. Cuando brota raíz de amargura, ya no somos saludables, ya nos enfermamos, amén. Aunque es un sentimiento, pero se convierte en un mal extremo y estorba a la persona. Y si una raíz de amargura estorba, me contamina, ¿cuánto más será si voy a contaminar a los demás? Dile a la persona que está a tu lado, la amargura contamina. Cuídame. Amén. Si la amargura contamina, pídele a tu hermano, por favor, cuídame. Que la raíz de amargura que tú tienes no me contamine. Es interesante cómo los 10 príncipes que fueron a reconocer la tierra, que eran 12, estaba Josué y Caleb obviamente, pero me voy a enfocar en los 10 que dieron un mal reporte, dijeron la verdad. La fe no niega la realidad, dijeron sí, son gigantes que devoran a los hombres, que la tierra, wow, están muy adiestrados, que dijeron la verdad, pero dijeron nosotros no podemos con ellos. Y vamos a entrar ahí más adelante, pero a lo que me voy, 10 príncipes, y eran de paso líderes, así pongámosle, contaminaron a 1,000,000 de israelitas, que por causa de eso no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque había una raíz de amargura en esos 10. Porque ellos mismos dijeron, no, aquí el Señor ya nos ha sentenciado, aquí nos morimos. Y qué diferente fue Josué y Caleb, que fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. ¿Cómo 10, teniendo amargura, pueden contaminar a 1,000,000? Uno que tenga una raíz de amargura puede contaminar mucho. ¿O no dice la palabra que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Amén? Entonces la amargura es como un virus, contamina, enferma. Y lo que el Señor quiere es darnos salud. Aún la palabra salvación deriva de una palabra que también es salud, higiene. Amén. Es una palabra huiaíno, ¿sí? En griego, es decir, que habla de higiene. Es decir, aún la palabra de Dios dice que podamos nosotros dar buena palabra, saludable, sana doctrina, amén, buena palabra de Dios, amén. Aun cuando vemos que por falta de higiene vienen las enfermedades, eso es quizá normal. Aún en la pandemia esto también podemos corroborar, ¿verdad? Que el no tener buena higiene nos hace más propensos a poder también enfermarnos, o el no cuidarnos y el no cuidar a los demás, también sucede esto, ¿verdad? Pero bueno, eso en el aspecto natural. Pero vamos a ir viendo en el aspecto espiritual, que es lo más importante, ¿ok? Entonces, toda enfermedad, dijimos, estorba, ¿ok? Acuérdate que el Señor mismo dijo que el sol no se ponga sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, amén. Cuando dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, en el contexto hebreo, podemos decir que ellos tenían que, el calendario judío empezaba a las 6 de la tarde, así para adelante. Por eso que hasta las 6 de la tarde, por eso estaban apresurados para retirar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí se contamos así de esa manera, nuestro Señor igual resucitó en día domingo. Amén. Y bueno, otro tema. Pero cuando dice que el sol no se ponga sobre vuestro enojo, significa que tú tienes como familia, como matrimonio, como hermanos, hasta las 6 de la tarde o hasta donde anochezca, dependiendo en qué país uno esté, hasta que antes que el sol se ponga, tienes para pedir perdón, para ponerte a cuentas con tu prójimo, con tu hermano. De lo contrario, estás dando lugar al diablo. Y es así textual lo que dice la palabra de Dios. Ahora uno dirá, no, entonces yo me voy a ir a vivir a Alaska. Como escuchaba una noticia que en 2 meses no se va a ver el sol. Ahí sí ahí no voy a poder ponerme a cuentas, ¿no? Porque hay países donde no ven el sol, meses enteros, o quizá todos los 12 meses del año. Es increíble, ¿verdad? Bueno, ahí también corroborando también acerca del día de reposo, pero bueno, ese no es el tema. Amén. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la enfermedad de lo que es la amargura? Emocionalmente es un sentimiento
que se convierte en un trastorno, pero espiritualmente es una enfermedad del alma, es decir, de la carne. Por eso que cuando uno se ocupa en la carne, produce muerte. Cuando uno llena su corazón de amargura, va a vivir en muerte espiritual. ¿En qué sentido? Es decir, te va a estorbar para alcanzar el gozo, la plenitud de gozo, porque hay algo que se ha enraizado fuertemente en tu corazón. Amén. Vamos a ir avanzando. Ok, entonces en griego y en hebreo también esa palabra amargura, por ejemplo en griego es pikria, que significa punzante, especialmente veneno. Es lo que dice Hebreos 12:15, es la palabra amargura, pikria, punzante, veneno, es decir, la idea es perforar, algo puntiagudo, amargo que penetra, que atraviesa. La definición sería que es un veneno que entra y te consume, amén, te destruye, en otras palabras, ¿ok? Por eso ahí el apóstol dice, no dejemos de alcanzar la gracia de Dios, que no se bloquee la gracia de Dios. Y en hebreo esa palabra amargura es la palabra mara, que es lo que dijo Ruth, como habíamos dicho, ¿no? Cuando dijo, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque así me ha amargado el Todopoderoso. Es decir, en gran amargura estoy yo, ¿ok? Y bueno, vamos a ir avanzando. Quiero que vayamos al libro de Job, porque vamos a ir viendo a Job, que es increíble cómo una situación o una enfermedad, y en este caso una llaga, que también Dios le dio permiso al diablo para que pueda tocar el cuerpo de Job, pero le dio límite, a causa de una prueba tan difícil, amargó Job su corazón. Es interesante, dice la palabra que él no atribuyó a Dios despropósito alguno, es decir, no pecó Job con sus labios. Pero si lees desde el capítulo 2 hasta casi el capítulo 23, Job se quejó. Y el efecto de la amargura es que cuando tú te quejas, es porque ha habido amargura en tu corazón. Cuando te quejas de tu esposo, te quejas de tu esposa, te quejas de tus hijos, te quejas de tus papás, es porque ha habido algo primero, que es la amargura, que ha detonado esos otros efectos, la queja y la murmuración. Y Job se quejó por esta prueba tan fuerte. Job 2:8, solamente vamos a ir leyendo algunos capítulos y versículos. Dice la palabra, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estando sentado en medio, dice ahí, de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él dijo, como suele hablar como cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. De repente vienen ahí sus tres amigos teólogos y ahí le muestran ahí de una manera superficial cómo era Dios, pero no era así, porque luego Dios los exhorta también a ellos, ¿ok? Pero vemos acá, vamos al capítulo 7 también, versículo 11. Tenía tanto dolor Job por esta llaga, dice ahí, por tanto no refrenaré mi boca. Está hablando a los amigos a sus amigos Job, pero indirectamente está yendo murmurando y quejándose con Dios. Por tanto no refrenaré mi boca, hablaré, ¿qué dice? En la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Es decir, cuando hay amargura hay queja, y cuando hay queja hay murmuración. Es lo que tenía el pueblo de Israel también, cuando murmuraba contra los que estaban en autoridad. Porque murmuraban, no lo hacían solamente contra Moisés, lo hacían contra Dios. Es la murmuración. Y qué interesante es que el libro de Job se escribió primero para que podamos comprender cómo Dios nos hace pasar tiempos de prueba, pero para que al final podamos darnos cuenta que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y aquellos que han sido librados de la muerte pueden dar fe de esto, ¿verdad? Cómo Dios al final es misericordioso y muy compasivo, aunque el proceso es muy duro. En ese proceso tú y yo algún momento nos hemos quejado. No vamos a decir levante la mano quién nos ha quejado, porque déjame decirte que tú y yo en algún momento hemos reclamado a Dios por las cosas que han pasado.
Le hemos reclamado a Dios y nos hemos quejado porque ha habido amargura en el corazón. Y es lo que no debemos permitir nosotros, que el enemigo también siembre esa mala semilla. Entonces ahí dice, ¿no? Dios dice ahí, ahora me quejaré, le dice, ¿no? Ahora me quejaré, estoy angustiado, me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Ok? A ver, acompáñame al capítulo 10, verso 1. Entonces, esta llaga ya no produjo algo físico, ya era espiritual. Está mi alma hastiada de mi vida, dice Job. Daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. ¡Wow, qué terrible! ¿No? Daré libre, dice ahí, curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Es decir, le está dando rienda suelta ya a la queja. No me voy a callar. Es decir, ahí el dolor de Job se convirtió en un dolor ya mental. Ya había un desenfreno. Mi alma está hastiada. Es decir, en otras palabras, Job se enojó con Dios. Y la discusión ya no era con sus amigos, sino ya era directamente para con Dios. En el verso 2, ¿qué dice? Diré a Dios, no me condenes, hazme entender. ¿Por qué contiendes conmigo? Mira, interesante. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Qué le está diciendo Job a Dios? Y cosas terribles, más adelante puedes leer lo que le dice Job a Dios. En otras palabras está diciendo, tú le favoreces a los impíos y a los justos los estás tratando injustamente. Tú eres el injusto, le está diciendo Job a Dios. Qué fuerte. No es nuestra conducta muchas veces cuando hemos pasado o estamos pasando situaciones difíciles. Es decir, cuidemos nuestra boca, que no nos haga pecar. Mira, volvamos al capítulo 7 de Job, verso 11 y 12. Aquí hay algo especial. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Es decir, aquí Job le está preguntando si Dios le considera tan grande o poderoso como el mar o un monstruo marino, porque le parece que su sufrimiento es desproporcionado con el peso de su ser. Eso le está diciendo. Según la cultura o una literatura del antiguo cercano oriente, se describía al mar o se lo personificaba al mar como una amenaza para el orden creado, es decir, que necesita ser contenida, vencida. ¿Qué le estaba diciendo Job, en otras palabras, a Dios? Lo que tú me estás ahorita entregando, este peso, está desproporcionado con lo que yo soy. Es decir, ¿me consideras que yo soy un monstruo marino, un ser tan grande? Tan grande prueba me has traído a mí. Y muchas veces nosotros decimos igual, ¿no? En algún momento nos quejamos y decimos, Señor, ¿qué está pasando? Es decir, ¿por qué tanta circunstancia tan fuerte o tan grande para mí? Quizá esto está desproporcionado. Pero ¿qué dice la palabra? Acompáñame en el primer libro de Corintios, capítulo 10, verso 13. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios le dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Amén. Dios no nos da una prueba humanamente, dice ahí, imposible o que no podamos soportar. Junto con la prueba nos da la salida. Pero cuando le dice Job ahí, Señor, es decir, piensas que yo, porque si nos vamos a esa literatura del cercano oriente, en la cultura donde estaba Job, él mismo estaba diciendo, Señor, si aquí creen que el mar tiene que ser contenido y es una amenaza, ¿me estás queriendo destruir? Esa es la idea. Y es a veces lo que tú puedes decirle a Dios, Señor, ya no me necesitas en esta tierra, ¿quieres destruir mi vida? Hazlo de una vez. ¿Cuántas veces uno llega a tener una posición tan atrevida delante de Dios como Job lo tuvo? Pero todo empezó porque esa prueba era tan fuerte, una llaga que terminó en amargura, luego vino la queja y luego la murmuración. Por eso que al final, y te animo a que leas todo nuevamente el libro de Job, entenderás por qué Job le dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sí? Porque él mismo decía, Señor, me arrepiento y me vuelvo en polvo y en ceniza, dijo Job, porque había altercado para con Dios. Tú el barro, ¿puedes altercar contra Dios, con Dios? ¿Podemos pelear y luchar con Dios? No.
Por eso ahí en Job 10:3 también dice, tratas bien a los impíos. ¿Cuántas personas hoy, amados, están enojadas con Dios? Amén. ¿Por qué? Porque uno dice, yo oré hasta el final, estuve con mi esposo en su lecho hasta el final y no me oyó, se lo llevó. O puedes decir, no, pero yo tengo esto en mi corazón, que oré en la iglesia, pero el Señor no me respondió. Injustamente me despidieron del trabajo, trabajé quizá 30 años. ¿Dónde están las promesas? Puedes decir, ¿no? Pide y se os dará, buscad y hallaréis, pero busco y no encuentro. Pero ¿cuántos en este tiempo hay enojados para con Dios? O uno dice, no, pero mi mamá me abandonó. Déjame decirte, tu mamá no te abortó, gracias a Dios. Todavía vives. El resto lo va a hacer Dios y te va a sostener. Amén. Porque Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Pero no te quejes ni tengas amargura en el corazón porque tu padre te dejó o porque tu madre te abandonó. Dale gracias a Dios porque todavía tienes vida y no te abortaron. Amén. Porque tienes un propósito para con Dios. Si entendiéramos de ir por el lado donde el Señor tiene un propósito y no por el lado de la queja y decir por qué está viniendo estas cosas o por qué están sucediendo estas cosas en el mundo, esa amargura va a llenar tu corazón y va a terminar que murmuremos contra Dios. Amén. Pues muchos pueden decir, no, Dios no escuchó mi oración. Vamos al capítulo 23 de Job, por favor. Miren, tantos capítulos donde se encuentra queja, murmuración, más allá de que Job también está ahí defendiendo su causa, entre comillas, porque es interesante cómo nosotros a veces defendemos a nuestra causa delante de Dios, pensamos que nuestra causa es más justa que la de Dios. Es interesante cómo al final el Señor nos puede decir, a ver, amárrate bien, cíñate bien el lomo y me entenderás. Job 23. En todo este capítulo es interesante cómo en el Espíritu podemos comparar el verso 16 con la misma afirmación de Ruth. Si alguien lo tiene, Ruth 1:20, le voy a agradecer para que me lo lea. Pero quiero leer primero Job 23:16. Dice, Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el omnipotente. En el verso 2 dice, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave que dice, mi llaga que mi gemido. Es más grave mi llaga que mi gemido. A causa de esta enfermedad o de esta prueba, mejor dicho, estaba teniendo Job esa queja, pero había empezado en amargura. ¿Qué dice Ruth 1:20? ¿Alguien lo tiene? Amén. En gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y en el verso 16 del capítulo 23 de Job dice, esto lo podemos ver en el Espíritu, que es lo mismo. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente. Es decir, echarle la culpa a Dios, que por causa de Él estoy en esta condición amarga, en esta amargura. Pero si comprendemos, como el estudio del día miércoles, que aun a pesar de las situaciones amargas que podemos vivirse, podemos seguir viviendo en el Espíritu. Una cosa es que vivamos tiempos amargos, así como el rollo que comió Ezequiel por todos los juicios que van a venir. Pero otra cosa es que tu corazón se llene de amargura. Amén. Cuando hay situaciones amargas vas a poder seguir viviendo en el Espíritu y como las tres Marías vas a estar en los pies, ¿sí? En la meta, los pies de Cristo. Pese cualquier situación vas a poder perseverar, pero cuando tienes ya una amargura en tu corazón, déjame decirte que no vas a poder perseverar. Por algo dice ahí, deja de alcanzar la gracia de Dios, contamina y contamina a otros. ¿Ok? Debemos identificarnos entonces con Job, porque Job es una radiografía del alma del hombre, porque muchas veces las pruebas producen confusión y a veces nosotros al estudiar Job vemos de qué manera interpretamos la situación que estamos viviendo. Amén. Por eso es interesante que leamos Job. Amén. Habíamos dicho, ¿verdad?, de estos 10 príncipes que se quejaron. ¿Por qué? Estos 10 príncipes, dice la palabra, que dijeron la verdad. Hay murallas, era verdad. Había gigantes, era verdad. Son diestros, era verdad. Pero ellos se quejaron diciendo,
esto es imposible, no podremos conquistar. En otras palabras, ellos estaban buscando un defecto a la tierra, y ese espíritu es espíritu de queja, que en un momento dice toda la congregación se contaminó. Es decir, 10 pelagatos contaminaron a 1,000,000 de israelitas que no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque murmuraron contra Dios. Cuando tú murmuras de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu familia o de las autoridades espirituales y civiles, estás quejándote y murmurando contra Dios, porque Dios los ha puesto en autoridad. Por esto es una imagen también, lo que pasa también en la iglesia, cuando hay una raíz de amargura y se produce una división, porque de repente ahí aparece un Coré, un Datán, un Abirán, que comienza a propinar un descontento porque quieren liderazgo. Entonces buscan defecto en los líderes para que se pierda la confianza en los líderes, porque todo aquel que produce división, Coré, Datán, Abirán, ¿sí?, siempre buscaban y anhelaban ministerios. Por eso se rebelaban contra la cabeza en ese entonces con Moisés, y eso contamina a todo el mundo. Absalón se rebeló, se sublevó contra su padre David, porque él mismo decía, que alguien me ponga por juez, y se ponía en la puerta, dice ahí, y empezaba a dar consejos a los demás cuando deberían venir al rey, pero él buscaba también ser ese líder o ese monarca. Amén. Es decir, esa es la división, y eso produce división en la familia, división en la iglesia, división en el cuerpo de Cristo. Cuando hay gente que es chismosa, es porque ha entrado una amargura en su corazón. Y quizá tal vez puedes decir, como dice la palabra del libro de Proverbios, el prudente ve el peligro y se aleja. Sí, mejor aléjate de esas personas que solamente van a chismear, y eso te va a contaminar, y después tú vas a estar hablando su mismo lenguaje, y de repente algún momento Dios te abrirá los ojos y dirás, ¿qué me ha pasado? ¿Por qué? Porque has querido, ¿sí?, te has dejado seducir por la murmuración, por la queja. ¿Por qué? Porque ha entrado amargura en tu corazón. Cuando entra amargura en tu corazón, ves un defecto en la iglesia. Cuando entra amargura en tu corazón, ves un defecto en los líderes, ves un defecto, y por eso que uno causa división, y por eso que arrastra a otros para que se puedan ir. Y eso es a causa de la amargura. El Señor nos está enseñando el diagnóstico de la iglesia, pero también nos va a enseñar el antídoto, porque esto no acaba aquí, ¿ok? Entonces, acuérdate que por esa murmuración llegó un momento donde hasta Moisés perdió la paciencia, ¿sí o no? Hasta que golpeó ahí la peña, hasta el momento donde dijo, Señor, ¿quién soy yo? Es decir, yo les he parido a todas estas personas, más de 1,000,000, más de 2,000,000, y ahí el Señor le pone también jueces, y tú ya conoces también ahí el relato. Amados, nosotros debemos arrepentirnos, amén. ¿Por qué? Porque pensamos también muchas veces que nuestra causa es justa. Decimos, pero yo diezmo, pero yo vivo orando, soy una mujer de Dios, ¿y por qué me pasa esto? Es ahí donde nosotros nos quejamos, porque ha venido una amargura, una queja. Primero empezó en amargura tu corazón, y ahora te estás quejando de todo para con Dios, y es tiempo de sanar eso. Éxodo 16, acuérdate que ya hace tiempo habíamos estudiado lo que es reparar las grietas del corazón, amén, porque en Isaías capítulo 30 mismo dice, ¿verdad?, cuando se abre una grieta, entra la destrucción, y es algo muy textual, hermanos. Cuando abrimos grieta a algo que no es conforme al Espíritu, sino según la carne, va a venir destrucción. No le eches la culpa a Dios. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Éxodo 16:1. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes desde que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué dice? Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿De qué se estaban quejando? Del maná. Ya no quiero maná, tanto maná. Y anhelaban los puerros, las cebollas y todas las cosas de Egipto. Es decir, toda murmuración es contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios es responsable de ti. ¿Por qué te estás quejando de tu papá, de tu mamá?
¿Por qué te quejas de tu hermano, te quejas de tu esposo, de tu esposa? Si Dios es responsable de ti, entonces por ende te estás quejando y estás murmurando contra Dios. Porque Dios dice la palabra en Lamentaciones 3 que no aflige innecesariamente, en todo tiene un propósito. Aún el mal lo convierte en bien, así como pasó con José, ¿verdad? Para preservar mucho pueblo. ¿O no dice Romanos 8 que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios? A los que conforme dice han sido llamados por Él, amén, a los que andan según el Espíritu. Puedes leer ahí todito el pasaje. A veces nos quedamos solamente con el verso 28, pero el verso que sigue dice los que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Por eso que cuando vives conforme al Espíritu, todas las cosas que te sucedan tienen un propósito de parte de Dios. Pero si vives conforme a la carne, Dios no puede ser burlado. Tú sembraste eso, vas a cosechar, pero hay solución, hay esperanza. Puedes decirle, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Los que viven conforme al Espíritu, amén. Todas las cosas cooperan, como dice también otra versión. Amén. Algo interesante de Job es que a pesar de que se quejó y a pesar de que murmuró, en ningún momento se soltó de Dios. Y es algo que debemos aprender, hermanos, porque tú y yo en algún momento nos hemos quejado. En algún momento la situación tal vez está tan difícil hoy en día en tu vida, en tu familia, que estás creando una raíz de amargura para con Dios. Y estás diciendo, ¿por qué, Señor, sucede esto? Señor, de una vez haz algo. Y te empiezas a quejar, empezamos a murmurar. Y eso hace que no podamos vivir en una plenitud de gozo. Amén. Y por eso ahí Job es una buena ilustración, porque el único ejemplo es Cristo, una buena ilustración para aferrarnos al Señor. A pesar de las situaciones difíciles, no soltar a Dios. No soltar a Dios. Y es algo lindo de Job. Amén. No te olvides que Satanás siempre quiere que nosotros no le demos la gloria a Dios, ¿verdad? Por eso que su mujer misma era instrumento de Satanás, de Job, ¿no? Cuando le dice, retienes todavía tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Como quizá muchos allá afuera también le dicen, a ver, ¿qué está pasando contigo? Dicen que eres hijo de Dios y te está pasando esto. No existe Dios. Y ahí es la misma imagen de la mujer de Job. Amén. Pero no cedas a eso, porque lo que el diablo quiere es que tú no le des la gloria a Dios. Como Pablo decía a los de Tesalónica, que yo tenía temor a que ustedes hayan sido tentados por el tentador. Amén. Porque es el cuidado que tenemos para con la familia, para con la iglesia, que la gente, los hermanos, la iglesia ande firme, esté perseverando, camine correctamente, que en ningún momento ceda al tentador. Amén. Y así podemos seguir y todo ello, ¿ok? Vamos a seguir avanzando, por favor. Sé que el tiempo es oro. Amén. Pero sigamos. Acuérdate, por ejemplo, en Santiago 5:11, cuando dice, ¿verdad?, que el Señor mostró ahí cómo Job fue paciente para mostrar que Dios es misericordioso y muy compasivo. Amén. Entonces las llagas producen dolor, ese olor de la llaga produce amargura, la amargura queja y esas quejas se convierten en murmuración y son murmuraciones contra Dios. Amén. Porque a veces uno dice, uy, si yo tuviera esos hijos como tiene fulano, sutano, perengano, o si yo tuviera eso, empezamos a codiciar, empezamos a entrar en vivir en la carne y empezamos a quejarnos. Quiero terminar ahora sí con el antídoto. Vamos al libro de Isaías capítulo 38, verso 17. Isaías 38, verso 17. Dice la palabra. Aquí acuérdate que está hablando del rey Ezequías, aquel que el Señor añadió 15 años más de vida, pero él no supo corresponder a ese favor. Y es una llamada de atención también para todos nosotros, porque cuando el Señor nos añade vida, nos sana, tenemos que vivir para Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si no estás viviendo para el Señor, no estás correspondiendo al favor de Dios. Y bueno, eso ya es asunto entre tú y Dios. Pero cuando uno recibe sanidad, amén, vive, porque es agradecido para con Dios. He aquí amargura grande me sobrevino, está hablando el rey Ezequías, en la paz. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad.
el que vive, éste te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y había dicho Isaías, tomen masa de higos y pónganla, ¿en dónde dice? En la llaga. Tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Un higo que representa dulzura, que es lo contrario de amargura, ¿ok? Un higo, una masa de higo, obviamente un higo no tiene una propiedad para poder sanar una llaga. Pero el profeta, Dios le dijo al profeta que ponga una masa de higo en la llaga que tenía el rey Ezequías e iba a sanar. ¿Quiénes somos para decir lo contrario? Cuando Eliseo le dijo a Naamán, ve y zambúllete en el Jordán 7 veces. Es decir, ¿no eran mejores las aguas de Farfán? Ahí dice Naamán. Es decir, no eran más cristalinas estas aguas que ahora me mandan a estas aguas cochinas. Es decir, que me zambulle ahí 7 veces. Pero la palabra está dada. Dios te dice que hagas eso y punto. Cuando Jesús le dice a aquel ciego, ve y lávate en el Siloé. El Siloé igual no eran aguas curativas, pero el Señor le dijo que haga eso y él tenía que ser obediente. Cuando le escupe lodo a aquella persona también y lo unta en sus ojos, le escupe, hace barro, es decir, la saliva del Señor, uno puede decir, ay, eso parece algo cochino, pero sí, pero la saliva de nuestro Señor Jesús, eso sí era curativo, ¿ok? Pero uno puede decir, ay no, ¿cómo esa forma de curar a aquel ciego? Pero el Señor en su soberana voluntad lo hizo así. ¿Quiénes somos nosotros para contender? Cuando alguien te da un consejo y tú dices, ay no, ¿cómo yo voy a hacer eso? Por más pequeño que sea, ahí hay una gran verdad y tú puedes quedar sano. Te está librando el Señor por medio de esa palabra, ¿sí? Miles de aflicciones, miles de dolores. Es como la palabra de hoy, porque quizá lo está trayendo esta mula, pero igual el Señor está hablando. Si no haces caso, vas a seguir viviendo en dolores, porque no estás perdonando, porque estás amargado, amén. Estás en amargura de corazón. Pero si tan sencillamente tú haces caso en vivir en el Espíritu, y tú dices, pero ¿cómo es eso? Todo este tiempo lo estamos hablando, ese es el diseño de Dios, vivir en el Espíritu, amén. Si viviéramos en el Espíritu, te evitarías montón de malestares, montón de enfermedades. Las enfermedades van a venir por causa de la edad, por causa de la naturaleza de pecado, van a venir. Pero si vienen otros dolores que no son comprobados médicamente, es porque hay una amargura en tu corazón. La palabra ya te está diagnosticando, pero ahora te está dando el antídoto. ¿Cuál es el antídoto para vivir en la plenitud de gozo? El higo. Vamos a decir, ¿qué es el higo? Veamos, vamos a Jueces capítulo 9. Jueces capítulo 9. El higo representa dulzura. Acuérdate, cuando acá está hablando de Jerobbaal, que era hijo de Gedeón, que tenía 70 hermanos, que los había matado porque quería él tener autoridad, y el único hermano que escapó fue Jotán. Y él da esta parábola, o da esta fábula, porque los árboles aquí hablan. Jueces capítulo 9, verso 7, dice la palabra de Dios: cuando se lo dijeron a Jotán, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: oídme, varones de Siquén, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Está hablando esta fábula contra justamente este hermano de Gedeón. Y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera. ¿Qué fruto viene de la higuera? El higo, ¿no ve? Andando tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura. Eso era Noemí, placentera. He de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Esa dulzura es Cristo. Esa dulzura es el Espíritu Santo. Esa dulzura es el Señor. Cuando tú vives conforme a su palabra. Así, si Noemí hubiera entendido que el Señor ha sido fiel para con ella, le dio un nombre, dulzura,
pero las situaciones amargas, las pruebas, las circunstancias le hicieron amarga a ella y vivió así. Obviamente no, bueno, podemos ahí también leer la historia, amén. Pero el contrarrestar la amargura, el antídoto es la dulzura, el que vivas en el Espíritu, el que vivas agradando a Dios. Aún en la prueba puedes decir: Señor, tú das, tú quitas, bendito sea tu nombre, amén. Y ahí vemos aquí cómo de esta higuera, ese higo, amén, que representa dulzura y era lo contrario de amargura, hace notar que tú y yo muchas veces estamos amargados, tenemos vinagre por dentro, estamos agrios, pero el antídoto es la dulzura, es decir, necesitamos ser endulzados, necesitamos el mosto, el jugo de la vid, estar bien dulces, y la dulzura es alegría, amén. La alegría produce, o el higo, lo dulce produce alegría al paladar. Cuando estamos nosotros amargados, necesitamos la dulzura de Cristo, del Espíritu, de la buena palabra. Sientes algo en tu corazón, ve a la palabra y te va a endulzar tu vida, va a endulzar tu corazón, aunque sepa amargo tal vez por los juicios o por las cosas que vienen, pero va a ser como miel y te va a refrescar y te va a traer alivio. Pero ¿cuántos dejamos de leer la Biblia? ¿Cuántos dejamos de leer la palabra? Nos conformamos con un día en la semana, nos conformamos con 2 días, 3 días a la semana, nos conformamos solamente para tocar un instrumento, para cantar, y no leemos todos los días la santa palabra de Dios que endulza nuestra vida y contrarresta con esa amargura para quitarnos esa raíz y podamos nosotros alcanzar la gracia de Dios. Amén. Proverbios 17:22, unos textos más. Proverbios 17:22. Y ahora sí entramos a lo que es vivir en plenitud de gozo. Nada ni nadie, hermano, te robe el gozo. Proverbios 17:22. El corazón alegre, ¿qué dice? Constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Está hablando de la amargura. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Es decir, al amargado hay que darle jugo de higo. Amén. Porque lo que te pasa con higo se te pasa, como alguien dice, ¿ok? Es decir, el buen remedio es el corazón alegre. El corazón alegre, dice ahí, en otra porción de la palabra también en Proverbios, dice, hermosea el rostro. Pero el espíritu abatido, dice, seca los huesos. El Señor no te quiere amargado por las situaciones que estás viviendo o por lo que te hayan hecho. Perdona, pide perdón, vive una vida de libertad. Amén. ¿Y cuál es ese fruto del gozo? Es fruto del Espíritu Santo. ¿O no dice la palabra, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia? El gozo es el antídoto para vivir vidas en plenitud. Amén, vidas felices, alegres, a pesar de las enfermedades, a pesar de la situación, a pesar de las circunstancias. Puedes tener gozo. No era lo que tenían los discípulos, no era lo que tenía Pablo, amén. A pesar de las cárceles, a pesar de las enfermedades, a pesar de las persecuciones, a pesar de que hablen mal de él, como en este tiempo muchos están hablando mal también de los que predican la palabra de Dios, a pesar de eso podemos vivir en gozo, amén, porque nada ni nadie nos puede robar el gozo que el Señor nos ha dado en Cristo, amén. Entonces la amargura seca los huesos. Y esa palabra secar es la idea, secarse como agua. Vemos en este tiempo el lago Popó, cómo se ha secado. Eso es amargura. Más o menos ilustrando, ¿ok? ¿Quieres vivir así? El lago Popó, la laguna Lalay, o tantos ríos que pueden haber también. Es decir, ¿quieres vivir vidas secas? ¿O quieres vivir vidas realmente felices, alegres? Amén. Porque en el Señor hay gozo, amén, hay contentamiento, amén. He sabido vivir en cualquier sea mi situación, decía Pablo, en la escasez y en la abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas, amén. Porque Él me da contentamiento, porque en Él tengo gozo. No vivo en la carne, vivo en el Espíritu. Si vivo en la carne, claro que sí voy a vivir en muerte espiritual, porque me voy a basar en queja, en murmuración, en todas las
obras infructuosas de la carne. Pero si vivo en el Espíritu, en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza, contra tales cosas no hay ley. Amén, vamos a vivir en plenitud de gozo. Aunque alguien te haga daño, amén, no te va a afectar a ti. Aunque alguien hable mal de ti, amén, no temerá tu corazón. Amén, aunque se levanten en guerra, yo estaré confiado. Amén. ¿Hay gozo? Amén, hay gozo. Amén. Entonces no podemos nosotros marchitarnos, arrugarnos. Eso produce la amargura. Te seca, te marchita. Amén. No sé si alguna vez has conocido alguna persona alegre, feliz en el espíritu. No te estoy hablando de una persona chistosa, sino una persona alegre, feliz. Todo lo atribuye a Dios, porque puede caminar en la tormenta, aunque se sacuda la embarcación, puede dormir tranquilo como Jesús. Así quiere el Señor que vivamos. Amén. Que a pesar de las pruebas podamos estar durmiendo tranquilamente. Qué lindo es aquellos que tienen el sueño seco, se dice, ¿no? El sueño seco. ¿Por qué? Porque es como aquel Salmo 4:8: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Pero si todavía aquí hay, o aquel que escucha, que no puede dormir en las noches por la preocupación, porque esto y el otro y esto, quita esa amargura de tu corazón. Vive en el Espíritu y descansa en el Señor. El Señor te está dando ya el antídoto. Y tú puedes decir, ay, ¿cómo es eso? Y quizá puedes responder igual que Naamán, ay, más sencillo es ir al médico y que me medique. Mejor es, así como Naamán podemos decir, mejor confío en las medicinas, mejor confío en esto, me voy a terapia, me voy al psicólogo, me voy a esto, a terapeuta. Más loco que no sé qué, que una cabra vas a estar con tantas terapias. ¿Por qué? Porque no confías en Cristo, porque no confías en Dios. Y no estoy dejando de lado las otras cosas. Son igual importantes, pero dale más importancia a la palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a Proverbios 15:13, por favor. Dice la palabra de Dios: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Eso es amargura. El corazón alegre hermosea el rostro. Qué lindo es cuando vemos a nuestros hermanos con una sonrisa, cuando los vemos felices, pero cuando los vemos tristes, algo te ha pasado. Hay algo en tu corazón, porque es el Espíritu que te muestra, algo está pasado, algo pasó. ¿Qué pasó? Y si lo cuentas, amén. Si confesamos, dice, unos a otros, seremos sanados. Pero si te lo guardas, más amargura vas a tener, más dolor vas a tener, y es triste que termine eso en queja, ¿no? Entonces, ese lindo proverbio dice: en el corazón alegre hermosea el rostro. En el Salmo 104 dice: el aceite, la unción hermosea el rostro también. Y esa unción es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, hay tantas cosas, hermanos, que podemos nosotros a veces, no sé, pues las mujeres a veces usan tantas cosas para maquillarse, cuando viviendo en el Espíritu te hace la unción más rozagante, más hermosa, más hermoso. Y tal vez te pones igual perfume, los varones, lo que te hace más hermoso es tener la presencia de Dios y vivir a Cristo todos los días. Amén. 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 Porque a veces uno no quiere ni reír, ¿no? Por no mover los 26 músculos de la cara, ¿no? Hay que sonreír. Amén. A ver, sonríe. Dile a la persona que está a tu lado: sonríe, Jesús te ama. Amén. Ahora, si no quiere reír es porque no se quiere arrugar, porque no quiere mover sus músculos de su carita. Amén. Hay que vivir aquí en la tierra como se vive en el cielo. Amén. Amén. Entonces debemos nosotros vivir en el Espíritu. Amén. Entonces nadie puede nosotros quitarnos, robarnos el gozo. Ahí mismo en el verso 15 dice: todos los días del afligido son difíciles. Acuérdate de esta palabra. Cuando uno está afligido, cuando uno está quejándose de todo, murmurando de todo, todos los días va a amanecer con el pie izquierdo. Se dice, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, siempre serán días difíciles. Mas el del corazón contento tiene un banquete continuo. Amén. Dice: mas el del corazón contento tiene un banquete continuo, a pesar de la circunstancia, a pesar de que esa persona me ha sacado la lengua. Amén. Yo sigo gozoso, porque el gozo viene del Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Pero si vivimos vidas afligidas, amargadas, quejándonos, todos los días van a ser difíciles. El Señor ya te está dando aquí la solución. Amén. Amén. Entonces mi vida no depende de las circunstancias.
Mi vida depende de lo que soy en Cristo, de lo que tengo en Cristo, de lo que recibí de Cristo. Amén. Repite conmigo, mi vida no depende de las circunstancias, depende de lo que soy en Cristo, de lo que tengo en Cristo y de lo que recibí en Cristo. Amén. Dichoso el hombre que confía en Él, dice la palabra de Dios. Amén. Esa palabra dulzura, amén, es la palabra también que se traduce a chupar, es decir, desear. En otras palabras, cuando dice también aquel salmo, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Gustad y ved. Es como cuando chupas un higo. No sé si algunos han chupado el higo, qué rico es, ¿verdad? Amén. Cuando chupas el higo, te endulza. Y quizás saliendo de aquí de la congregación de manera profética, ve y chúpate un higo y que te endulce tu vida y tu corazón. Amén. Ok. Amén. Sigamos. Entonces, qué lindo es probar la benignidad del Señor. Amén. La bondad del Señor, ese es el remedio. El remedio es Cristo. Quiero terminar con el libro de Nehemías. Vayamos a Nehemías, por favor, porque esta palabra el Señor también me lo dictaba y creo en mi corazón y vamos a ir espigando también este pasaje porque es especial también para los 10 años que vamos a cumplir como iglesia. Y acuérdate que la iglesia cumple 10 años. 10 años habla de plenitud, habla de totalidad, habla de que estamos completos en Él. Pero ¿cómo podemos decir que estamos completos en el Señor si vivimos vidas según la carne? Cuando ya en Cristo lo tenemos todo y la plenitud de gozo ya está ahí. Amén. Tenemos la totalidad. Por eso que el 10 habla mucho. Amén. Aún en el sentido también de los 10 mandamientos. Aún en el sentido de esas ordenanzas también. La totalidad el Señor lo puso ahí. Nehemías 8:10 dice la palabra de Dios. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Aquí en el tiempo de Nehemías estaban celebrando las fiestas de las cabañas, de las trompetas, era un día santo. No era un día para estar llorando. Está bien haberse arrepentido de haber ofendido a Dios, pero el perdón de Dios ya está. Amados, el perdón de Dios ya está para tu vida. El bien y la misericordia te seguirán, la bondad de Dios te persigue. Está ahí la bondad de Dios para con tu vida. No es tiempo de lamentarse, no es tiempo de llorar. Hemos recibido de Dios, amén, su gracia, su perdón, su salvación, amén. Es tiempo de decir, Señor, tu gozo es mi fortaleza, amén. Y al hablar de fortaleza se está hablando algo de fortificado, defensa. Es decir, que el gozo de Jehová es mi defensa contra las quejas, contra los adversarios, es mi escudo. Y con el gozo del Señor voy a contrarrestar la amargura de mi corazón. Dice la palabra, nadie te podrá hacerte frente todos los días de tu vida. Así estaré yo contigo. Así es lo que dijo el Señor a Josué y lo dice también para nosotros. Amén. Entonces el gozo de nuestro Señor es nuestro muro. Amén. Es nuestro muro. Quizá falta poco tiempo, hermanos, para que termine el año. Es bueno examinarnos y también diagnosticarnos si todo este tiempo, este año he vivido en amargura de corazón. No he querido perdonar, ni he querido pedir perdón. No he querido yo avanzar para con Dios porque todavía siento un resentimiento en mi corazón. Y cuídate, porque hemos dicho, la raíz de amargura contamina. No solo a uno, sino a toda tu familia puedes contaminar. Amén. Esa es la raíz de amargura. O aún como también hemos dicho, en la plenitud que estamos entrando con los 10 años de la iglesia, la totalidad que el Señor también daba a los mandamientos, de las demandas morales de Dios para el hombre. Y hay mucho que el Señor también nos va a ir hablando de aquí en adelante. Pero debemos ir viviendo ya en el Espíritu porque ya estamos completos en Cristo. Amén. Hay que reparar todo lo que ha pasado en el matrimonio, con los hijos, entre hermanos, entre compañeros, aún entre consiervos. Hay amargura. Hay que reparar eso. Hay que decir al Señor, ayúdame, me salvaste para ser feliz. Amén. El Señor te salvó para ser feliz, hermano, no para estar amargado. El Señor te ha salvado para que andes en alegría, en gozo continuo, en plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Amén. Entonces debemos vivir en ese sentido. Salmo 16:11. ¿Qué dice la palabra de Dios? Salmo 16:11.
Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando vivimos en la presencia de Dios, en el Espíritu Santo, siempre va a haber fiesta, siempre va a haber alegría, siempre va a haber gozo. Acuérdate cuando el padre de aquel hijo pródigo le dijo: mi hijo estaba muerto, pero ahora vive, hagamos fiesta, porque ahora vive. Hace mención ahí el Padre amoroso, es decir, a Dios, que Señor, hay constante fiesta, constante júbilo, gozo en su presencia. Aun cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, porque si hay fiesta en los cielos, también tiene que haber fiesta aquí en la tierra. Debe haber gozo. Apocalipsis 5:5, acompáñame por favor, esto es muy hermoso. Y muchas veces estamos en la condición del apóstol Juan. Apocalipsis 5:5, dice la palabra: y uno de los ancianos me dijo: no llores. Dile a la persona que está a tu lado: no llores. Dile: no llores por la circunstancia. Dile: no llores por lo que va a pasar. No llores por lo que ha pasado. Dile, repítelo. Aquí el apóstol Juan estaba llorando porque dice que no había nadie en el cielo ni en la tierra que pudiera abrir los sellos de Dios. Tenía un rollo, dice ahí, escrito por dentro y por fuera. Hace mención a un rollo romano. De esa manera se escribía y tenían 7 sellos también en ese contexto. En su momento el Señor también nos instruirá con esto. Pero Juan dice que empieza a llorar porque no había nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, quien pudiera abrir los sellos. Sigue la lectura, dice: no llores, le dijo uno de los ancianos a Juan. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Jesucristo, la raíz de David, ha vencido y Él es el único que puede desatar los sellos. Por eso que más allá hay un cántico nuevo, dice: tú que puedes desatar los sellos, al que está sentado en el trono, a Él sea la gloria, el poder, la honra. No podemos nosotros tener gozo sabiendo que Jesús ha resucitado, sabiendo que en Cristo tenemos todas sus promesas y sus promesas son sí y amén en Él, y puede haber gozo. ¿Por qué entonces te abates, oh alma mía? ¿Por qué entonces nos abatimos? Espera en el Señor y confía en Él. Amén. Podemos decir: Señor, tu gozo es mi fortaleza, tu gozo es mi escudo, Señor, contra los ataques del enemigo, contra esas quejas, contra esas amarguras. Lamentaciones 3:22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Repite conmigo: nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Ahora que Jesucristo ha vencido, ahora sus misericordias son nuevas cada mañana. Ahora que Jesús ha vencido, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. El sol sale para buenos y malos, la lluvia desciende para justos e injustos. Así bueno es Dios. Y aquellos que gustan de su benignidad, dichoso es el hombre que confía en Él. Entonces ponte de pie. Quita de ti todo dolor, quita de ti toda amargura. Podamos nosotros en este tiempo también romper esas cadenas de opresión. Que el Espíritu Santo pueda este tiempo romper esas cadenas de opresión. Dale tu mejor adoración al Señor. Amén. Dale tu mejor adoración todos los días. Así como Samuel se ponía ese niño, ese efod, y también danzaba en la presencia de Dios, porque ese era el diseño de Dios en el tabernáculo. Aquel sacerdote danzaba, aquel sumo sacerdote, y entraba para entregar ofrendas al Señor. Pero dice Hebreos 9 que eso era una sombra nada más de lo que había de venir, porque ahora nuestro sumo sacerdote Jesús dice que abrió camino nuevo y vivo para que nosotros podamos entrar al lugar santísimo. Ya tenemos un sumo sacerdote, ya tenemos a Jesús para que pueda limpiar nuestros pecados. Hijitos, abogado tenemos para con el Padre. Si uno pecare, abogado tenemos con el Padre, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Puede haber plenitud de gozo en tu vida, amén. Ya no puede haber amargura en tu corazón, porque el Señor te perdona, porque el Señor te restaura. Y así como el Padre en Cristo te perdonó, así también tú perdona también a los demás. Sé un siervo que perdona, no como aquel siervo que no quiso perdonar. Perdona, porque todo es ahora en Cristo. En Cristo ya tenemos la plenitud de gozo. Amén. Amén. Cierra ahí tus ojos, por favor. Gracias, Dios.
Ahí tú estás, dile: Señor, perdóname, Señor, porque reconozco, Señor, que por muchas situaciones, Dios, quizás, Señor, he guardado amargura en mi corazón y me he quejado, Señor, para contigo. Porque, Señor amado, he tenido un dolor fuerte en mi corazón, Señor, que eso ha causado que murmure para contigo, Señor. Perdona mi vida, Dios. Perdona mi vida, Señor. Oh, Señor, tú eres, Señor, todo para mí. Tú lo eres todo para mí, Señor. Hay gozo, Señor, ahora, mi Dios, que estoy en tu presencia, Dios. Ahora, Señor, que te sirvo y que te sigo, Señor, hay gozo, Dios. Que nada pueda robar ese gozo, Dios. El fruto de tu espíritu, Dios. Que pueda yo contrarrestar con el gozo, Dios, esas amarguras, esa tristeza, esos dolores, Señor. Señor, que yo no me llene de raíz de amargura, porque si así pasa, Señor amado, yo también voy a causar división en mi familia o aún en la iglesia, como ha pasado. Por eso, Señor amado, ayúdame, Dios, a vivir en gozo. Ayúdame, Señor amado, a vivir en contentamiento. Ayúdame, Señor amado, a vivir en contentamiento, Dios. Ponga dulzura, Señor, a lo amargo, Señor, que está mi vida, Dios. Te ponga a ti, Cristo, sobre todas las cosas, Dios, para contrarrestar todas esas obras de la carne, Dios. No quiero vivir conforme a la carne, porque eso me va a traer muerte, me va a traer enfermedad y me va a estorbar. La amargura, la queja, la murmuración me va a estorbar, Señor, en tu camino. Ayúdame a vivir en el Espíritu, porque el que vive en el Espíritu vive en vida y paz. Eso es lo que tú quieres, Señor, porque ahora el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en gozo, en paz, y gozo en el Espíritu Santo, justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Tú quieres que vivamos en gozo, Señor. Tú quieres que vivamos en gozo, Señor. Ahí tú estás. Pide perdón al Señor, porque reconoce que en muchas oportunidades, o aún por muy dura situación que hayas vivido, nosotros nos hemos quejado para con Dios. Pero dile: Señor, aquí estoy, Señor. No quiero, Señor, que brote ninguna raíz de amargura en mi corazón. Señor amado, quiero, mi Dios, estar alegre porque tú me has hecho feliz. Porque ahora que me salvaste, Señor, si bien podemos vivir vidas agónicas y la carrera es agónica, Señor amado, pero aún en eso, Señor amado, hay gozo, Dios, porque sabemos a quién servimos y sabemos con quién nos vamos a ir, Señor. Que, Señor, las situaciones, las circunstancias no pesen más que el gozo en tu Espíritu Santo, Dios. Por eso ayúdanos a vivir en gozo, mi Dios. Ayúdanos a vivir en gozo. Voy a pedir al Ministerio de Alabanza que pueda pasar. Mientras tanto, sigue hablando ahí con Dios y dile: Señor, aquí estoy, Señor amado. Llena mi vida, Señor, de tu Espíritu. Llena mi vida, Señor, de gozo, Dios. Oh, Señor, ayúdame, Dios, a vivir en ti, Señor. Ayúdame, Señor amado, Dios, a tener un corazón que te dé las gracias, Dios, todos los días, porque tus misericordias se renuevan cada mañana, Dios. ¿Cómo no darte las gracias, Señor, si aún si respiramos es por ti? Si lo tenemos, Señor, lo que tenemos es por ti, lo que somos es por ti. ¿Cómo no voy a corresponder a tu favor, Señor? A pesar de, Dios, de que en nuestro entendimiento sea muy insignificante quizá las instrucciones que tú nos das, Señor, podamos ser obedientes, Dios. ¿Cuántos fueron obedientes y así, Señor amado, mi Dios, quedaron sanos? Quedaron, Señor, mi Dios, restaurados. Que no pongamos nosotros, Señor, excusas, Dios, para no obedecerte. Que no pongamos excusas, Señor amado, Dios, en lo que hacemos, Señor, diariamente, Dios, en agradarte. Porque aún en las cosas más sencillas, Señor, podemos encontrar libertad, Señor, a las cadenas que tengamos, Señor. Aún en cantarte, Señor, con todo el corazón, puede haber sanidad, Señor amado, en nuestro cuerpo, Dios. El cantarte con todo el corazón, Señor, tú puedes hacer ese milagro también en nuestras vidas, Dios. Porque tú, Señor amado, te complaces, Dios. Te complaces con aquel que tiene un corazón limpio. Tú lo ves a Él, Señor amado. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Gracias, Dios.
En ti confío, Señor. Tú eres, Señor, mi roca, Dios. Tú eres, Señor, mi fortaleza. Tu gozo, Señor, y mi fuerza, Dios. Cántalo al Señor. Eres mi roca fuerte. Tú eres mi sostén. Tú eres mi roca fuerte, mi roca fuerte. Tú eres mi pastor. Tú eres mi roca, Señor, una vez más. Tú eres mi roca fuerte, mi roca fuerte. Tú eres mi sostén. Oh, tú eres mi roca fuerte, mi roca fuerte. Tú eres mi pastor, una vez más. Tú eres mi roca, Dios. Tú eres mi roca fuerte. Tú eres mi pastor, eres mi sostén. Tú eres mi roca fuerte. Gracias, Señor Jesús. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Él es bueno. Él es bueno. Gracias, Señor. Si hablamos de gozo, ¿por qué no le cantamos al Señor y nos gozamos en su presencia? Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Amén. El centro de mi vida, eso eres. La única razón de mi cantar, la fuerza de mis pies para danzar. Eres quien rompe las cadenas, eso a mí me ha hecho libre tu verdad. Por eso hoy no paro de danzar. No. Eres luz de este mundo, tu belleza incomparable. Eres más que suficiente para mí. Eres rey del universo y reinas en majestad. Todo el pueblo cante hoy para ti. Eres el centro de mi vida, el canto de mi ser. Lo que soy es por ti. Mi vida, eso eres. Única razón de mi cantar. Eres la fuerza de mis pies para danzar. Cántale de todo corazón. Eres quien rompe las cadenas, eso eres. A mí me ha hecho libre. Hoy no paro de danzar. Amén. Pueblo que vive, pueblo que alaba. Eres el centro de mi
razón, la única razón de mi cantar. Fuerza de mis pies para danzar. Eres quien rompe las cadenas, eso eres. A mí me ha hecho libre, a mí me ha hecho libre. Dios te quiere libertar en el nombre de Jesús. Por eso hoy no paro de danzar. Aleluya, amén. Tú eres bueno, Señor, y grande es tu misericordia. Gracias, Señor amado, por habernos traído, Señor, a este lugar. También, Señor, por darnos el privilegio, Dios amado, de escuchar también tu palabra, Señor. Que seas tú guiando nuestros pasos en esta nueva semana, Señor, que empieza, Dios. Quitando de nosotros, Señor amado, tu espíritu, Dios amado, mi Dios. Podamos vivir en el espíritu, Dios amado. Es una batalla diaria, conocemos, Señor, y lo sabemos, Dios. Pero, Señor amado, mi Dios, que podamos vivir en el espíritu, Dios. Y no, Señor, satisfacer los deseos de la carne, Señor. Quita de nosotros, Señor amado, mi Dios, toda queja, toda murmuración, toda queja avanza, Señor, y cada día te demos alabanza, Dios. Ayúdanos, Padre, que tu dulzura, Cristo, sea la que esté en nuestros corazones para endulzar cada día nuestras vidas, Dios. Para endulzar cada día, Señor, aún en las situaciones amargas que puedan venir, Señor. Así como aquella María Magdalena, María, la hermana, la esposa de Cleofas, y la María, la madre de Jesús. Así podamos perseverar, aún en la situación amarga que podamos atravesar, podamos perseverar en el Espíritu hasta llegar a la meta, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dale fuerte aplauso a Cristo. Amén. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Amén. Saluda a tu hermano, tu hermana. Amén. Que el Señor los guarde en esta nueva semana. Todo anuncio también le estaremos haciendo dar a conocer por medio del grupo. Amén. Muchas bendiciones.